van aumentando. Entonces, bueno, lo repito, lo que era monotonía. ¿Qué va a representar la monotonía? Cuando una función decrece o cuando una función crece. Es decir, que sus valores se van reduciendo o que sus valores van aumentando. En resumen, un resumen bastante corto de eso. Hablando de, obviamente, de la variable y, sí, de la variable, sí, de la variable y. Cuando la variable y va decreciendo, es decir, que se va reduciendo, tenemos una sección o una función decreciente. Pero cuando es de lo contrario, cuando esta función va creciendo, eso quiere decir que la función es creciente. Hablando de esto, se lo puede hablar por tramos o se lo puede tomar en cuenta por toda la función. Hay funciones que solo son crecientes o hay funciones que solo son decrecientes. O hay funciones que tienen secciones decrecientes, crecientes, decrecientes y así varias posibilidades. Eso va a Profe, depender. el gráfico que está ahí es cóncavo, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, eso El ya Profe, otro, ¿cómo se llama? Cóncavo convexo. y... Ya les voy a eh, indicar eso más adelante cuando veamos lo que es concavidad. profe. Díganme. Dice Angie que se le dañó el internet, pero que ya entra de nuevo. Ok, no hay problema. Entonces, como les decía, estamos ahí. Lo que les quiero indicar, esta definición que está acá, Profe, esa definición solo eso copiamos y el cuadro y que digo el dibujo no. el título, el cuadro y el dibujo, sí. Yo. Entonces, vamos a analizar las posibilidades para que una función sea creciente o decreciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una función va a ser creciente o decreciente, como les indicaba, ¿no? Cuando es una función creciente, eso quiere decir que su valor anterior de x va a ser menor a su valor siguiente. Por eso les nombro acá como x sub 1 y x sub 2. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que las funciones el f de x de estos valores van a ser menores con respecto si vamos avanzando. ¿Ok? Acá, para esto, para una función decreciente, va a ser lo opuesto. Tenemos valores de x, un valor x inicial, un valor de x que continúa, y sus respectivas funciones van a ser de mayor a menor. Sí, es decir, que van a irse reduciendo los valores que van obteniendo, si quisieran hacer una tabla de valores, por ejemplo. ¿Sí? Entonces acá tienen, como les decía, hay dos posibilidades nada más de monotonía. Cuando se habla de creciente o cuando se habla de decreciente, nada más. No tienen otra opción. Solo son estas dos opciones de monotonía. Sí. Ahora, si ya tienen esta parte de aquí, como les decía, no es para nada largo. Vamos a ver la siguiente parte de lo que les voy a solicitar. Entonces, vamos a ver ahora esta parte de aquí, lo que nos dice la primera derivada y monotonía. Profe, ¿puedes subirle un rato para tomar el screen, por favor? Ahí está, ok. Ya, gracias. Ahora vamos a ver exclusivamente lo que es la aplicación de la primera derivada y lo que es monotonía. Sí, para eso les voy a mostrar esta parte de aquí. Sí, la parte de acá, como está aquí. Entonces, ya les voy a indicar qué es lo que deben ir copiando por esta parte. Entonces, tenemos la primera parte de lo que es la monotonía. Entonces, esta parte sí les va a pedir que copien lo que dice la primera derivada y monotonía. ¿Sí? Hasta ese punto, ¿sí? Hasta donde dice decreciente. Esta parte que les acabo de poner en el recuadro. Hasta el punto. Sí, esto que está acá ya no es tan importante. Ya son ejemplos explicativos nada más. Entonces, aquí tenemos lo que les había indicado en la anterior clase. Entonces, saben ustedes claramente que la primera derivada de una función nos va a indicar la recta tangente de la gráfica en un punto. Esa es la definición de primera derivada. Eso ya lo habíamos analizado anteriormente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Como les dice acá, por tanto, si la primera derivada es mayor que cero, se va a tener una recta ascendente hacia la derecha. Es decir, una recta con pendiente positivo. ¿Sí? Esto nos va a indicar claramente, como ven acá en el gráfico, entonces las dos cosas que harían serían ese texto que está ahí, ese cuadrito, y el de acá y el gráfico. Sí, el gráfico es la explicación de lo que está acá también.
Entonces, como les decía, cuando tenemos una primera derivada positiva, es decir, mayor que cero, se entiende que se va a tener una recta en este sentido, ¿sí? Ascendente y hacia la derecha. Por lo tanto, eso nos va a indicar una recta dependiente positiva. Por lo tanto, si tenemos una recta positiva, una recta pendiente positiva, vamos a tener que la monotonía de esa función en ese tramo que se está analizando o en ese punto va a ser positiva, ¿sí? Y por el contrario, si tenemos lo opuesto, es decir, una pendiente o una primera derivada de valor negativo, vamos a tener lo opuesto, es decir, una recta que se dirige hacia abajo, ¿sí? Si estamos hablando de derecha y hacia abajo, eso quiere decir que esta recta va a tener un valor negativo y por lo tanto la monotonía de la función en ese punto y en la sección que se está analizando también va a ser decreciente. Entonces, eso es lo que nos va a indicar la aplicación de la primera derivada de monotonía, ¿sí? Además de eso, sería igual el teorema de lo que es monotonía, que simplemente aquí les está explicando lo que les acabo de decir, que tenemos que cuando la primera derivada es mayor que cero, la función es creciente, y que cuando la primera derivada es menor que cero, tenemos que la función es decreciente. Entonces, esa es la explicación del teorema. Entonces, estos tres cuadritos que les acabo de remarcar acá, quiero que los copien en sus cuadernos. Sí, igual no es mucho lo que les estoy pidiendo que copien en los cuadernos. Igual pueden hacer ahí una captura para que lo hagan más tranquilamente más adelante. Para continuar con algún ejemplo para explicarles la aplicación de este teorema que les acabo de indicar. Entonces, les recalco. Cuando la primera derivada es mayor que cero, tenemos una función creciente. Cuando tenemos una derivada menor que cero, la función es decreciente, nada más que eso. Entonces, como ven, no es complicado la aplicación. Entonces, tenemos esta parte. Ya tenemos la función, tenemos la forma más o menos, un bosquejo bastante simple. Y vamos a aplicar lo que es la monotonía. Entonces, les he dicho que la monotonía va a ser la primera derivada y lo interpretaríamos si esta primera derivada es mayor o menor que cero para determinar la monotonía de la función. Entonces, la primera derivada de esta función es bastante sencilla. Entonces, tendríamos que derivar 2x al cubo, que nos va a quedar 6x cuadrado. Muy bien. De ahí tendríamos la derivada de 3x cuadrado. 6x 6x, muy bien. Y la derivada de menos 12. Muy bien. La derivada de 7 nos va a dar 0. Entonces no hace Cero. falta ponerlo. ¿Cuál es la aplicación acá diferente de lo que estábamos viendo en el anterior caso? Que en el anterior caso lo igualábamos a 0. Acá lo que vamos a hacer es hacer una desigualdad. Y vamos a hacer la desigualdad. ¿Cuál es esta desigualdad? O si quieren de una vez lo podemos ir resolviendo. Tendríamos que 6x cuadrado menos 6x menos 12 tiene que ser mayor que 0. Vamos a ver en qué tramo es mayor que 0 o en qué tramo es menor que 0. El resultado ya lo comparamos. Vamos a ver. ¿Cómo resolvemos una desigualdad? Entonces, bueno, esto es para ver puntos máximos. Y lo que les voy a poner acá en la parte de abajo sería para ver puntos mínimos. Es decir, cuando esto es menor que 0. Profe, y nunca se le pone igual, o sea, mayor igual o menor igual. Ya, si ocupamos el mayor o igual, vamos a encontrar de paso puntos máximos y mínimos. ¿Sí me van a entender? Igual, ya les explico esto, cómo lo aplicaríamos para ambos casos, para lo que son puntos máximos, mínimos y monotonía. Eso les explico al final, cómo lo interpretaríamos. Pero se lo puede interpretar con lo que les estoy indicando acá. Ya, entonces, independientemente de cómo esté determinada esta inecuación, el proceso de resolución va a ser el mismo. Sí. ¿Cómo determino qué punto es la respuesta o qué punto es la solución? Lo voy a determinar al final. Entonces, por eso les digo que es independiente de cómo lo tomo en cuenta acá estos signos para la resolución, porque el proceso de resolución va a ser exactamente el mismo. Sí. Entonces, vamos a ver.
tendría que resolver esto como si fuese una ecuación normal, es decir, que puedo acá dividir todo entre 6 para que me quede x cuadrado menos x y menos 2. Y esto lo voy a poner solamente para empezar mayor que 0. Voy a resolver esa ecuación. Es una ecuación bastante sencilla de resolver. ¿Cómo resolvería esta ecuación? Buscaría dos paréntesis y encontraría dos números que multiplicados me den menos 2 y sumados me den menos 1. ¿Cuáles serían estos dos valores? Estos dos valores deberían ser No. Profe, menos 2 y 1. sí. Dígame. Dígame. no he entendido lo del x2 menos x menos 2. ¿De dónde sale? Ya, ¿de dónde obtuvimos eso? Al Le dividir la divides para ecuación 6. para si quieres. 6. Sí, al dividir la ecuación para 6. Ah, vale. Vale. Sí, entonces ahí estamos. Dos números que multiplicados me den menos 2 y sumados me den menos 1. Ahí están los números que serían menos 2 y más 1. Ahora, ¿cómo resolvíamos una inecuación de este tipo? Recuerden que se hacía una tabla. Vamos a hacer una tabla para encontrar los puntos, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto más adelante. Entonces tengo menos 2 más 1. Profe, la tabla que se pone, o sea, es esa ley de signos, ¿verdad? Perfecto. Justamente eso. Regresar por fin solo para tomarle foto. Ya. Deme un segundo. Se me perdió la otra pizarra. No sé qué pasó, se perdió la otra pizarra. Ya les paso yo si quieren. Si alguien tomó, se me perdió la otra pizarra, no sé qué pasó. Nico, Profe, Por favor. Sí, Ya yo paso. se me, la cosa que hay que copiar es todo, ¿verdad? sí, Desde claro, casi todo. No sé qué pasó, se me perdió la otra pizarra. No se preocupe, profe, ya le vemos en el video de YouTube. Ya, bueno, Yo entonces, como ya les tomé decía, screen, ya les paso. era x menos 2 y x más 1, ¿cierto? Y esto era mayor que 0. Vamos ahora a resolver esta inecuación. Entonces, ¿qué les decía que se hace normalmente? Vamos a resolver estos paréntesis. Entonces, las soluciones aquí obtendríamos, al resolver esto, x igual a 2 y x igual a menos 1. ¿Esto para qué obteníamos? Para encontrar los puntos para el análisis de los intervalos. Entonces, recuerden qué hacíamos. Ubicábamos la tabla, x menos 2. Y de ahí teníamos x más 1. Ubicábamos en la tabla de valores desde menos infinito. Desde menos infinito. El siguiente punto sería menos 1, el siguiente 2 y el último punto más infinito. Y analizábamos los signos respectivos de cada tramo. Entonces, para el primer tramo íbamos a ocupar valores que sean menores que menos 1, que podría ser, por ejemplo, un menos 2, o menos 3, o menos 4, cualquiera que sea menor que ese. Si lo analizamos como un menos 3 y solo comprobamos signos, ¿no? Reemplazando en cada paréntesis de la tabla. Tendríamos con menos 3, por ejemplo, si reemplazamos en la x, tendríamos menos 3, menos 2, nos da menos 5, eso nos va a dar un valor negativo, solamente tomamos en cuenta el signo. Si tomamos un valor entre menos 1 y 2, por lo general suele ser más sencillo, sale al 0. Tendríamos 0 menos 2, menos, ¿ok? Y un valor mayor que 2 nos va a dar un valor positivo, por ejemplo, como un 3, sería 3 menos 2, 1. Si usamos el segundo paréntesis, tendríamos menos 1 más 1, por ejemplo, seríamos un menos 2. Menos 2 más 1 nos va a dar menos 1, este va a ser negativo. Si tomamos un valor entre menos 1 y 2, sería un 0, por ejemplo, 0 más 1 más 1. Y entre más 2 y más infinito tendríamos un valor positivo. Por ejemplo, puede ser un 3, tendríamos un 4 ahí. Entonces, hacemos ley de signos. Menos por menos da más. Sí, menos por menos nos da más. Acá tendríamos menos y acá más.
Entonces la respuesta sería de menos infinito hasta menos 1, unión de 2 a más infinito. Si lo estamos analizando por tramos, perfecto. Ahora, yo les indiqué que esto no me va a afectar en el proceso de resolución. Yo lo podría tomar como mayor o como menor, me daba lo mismo. Me da lo mismo. Ahora, ¿qué puedo interpretar con la respuesta de esta tabla? Recuerden que yo les había indicado, o se les indicó en la teoría, que cuando la primera derivada de la función es mayor que 0, vamos a tener un valor. Perdón, esto ya le puse lo del anterior. Una función creciente, ¿sí? Y cuando tenemos lo opuesto, es una función decreciente. Entonces, según la respuesta de esta tabla, tenemos ya la monotonía de la función. Sí, pero si la función es creciente o decreciente. Entonces, miren, lo que les acabo de poner acá, ¿a qué valores o a qué tramos se ubica? Lo que De justamente me 2 a dijeron. más infinito. De menos infinito a menos 1, unión 2 a más infinito. Perfecto. Ese va a ser el tramo creciente. Ahora, Y el decreciente es de menos 1 a 2. muy bien. Entonces el tramo decreciente va a ser este. Entonces tenemos ya determinado en qué tramos es creciente y en qué tramos es decreciente, ¿sí? O sea, el positivo viene a ser la forma creciente. Perfecto. Y el negativo va a ser la forma decreciente, la parte decreciente nada más. ¿Qué representan estos dos puntos que están marcados aquí? Los cambios de monotonía. Los puntos críticos que les indicaba en la anterior clase. Que si ustedes recuerdan o lo toman en cuenta, van a ser los puntos que estarían en la parte de acá. ¿Qué terminan siendo estos dos puntos que están ahí remarcados? Las soluciones de la ecuación. ¿Y qué representaban las soluciones de la ecuación? Puntos críticos. Y de ahí analizábamos si dentro de estos puntos críticos estos eran puntos máximos o mínimos. Ya recuerden, eso les indiqué en la anterior clase. Entonces, si analizamos de esta manera, al hacer todo este cálculo que les acabo de indicar, podemos analizar tanto puntos máximos, mínimos, como si la función es creciente o decreciente. Sí, igual, esto va a depender cuántos puntos se tiene o cuántos cambios de monotonía existen, dependiendo de la función. Mientras mayor grado tiene la función, mayores cambios de este tipo se va a tener. Sí, como vieron en el gráfico que les mostré anteriormente, teníamos que la función era como una onda más o menos. Entonces esta función como onda más o menos tenía 2 puntos de cambio de monotonía, que eran los que ya les mostré en el gráfico anterior. Entonces, si les recuerdo cómo era el gráfico era más o menos así, sin estimar. Algo así. Entonces, ahí van a estar ubicados los puntos que les acabamos de encontrar en el cálculo. Entonces tendríamos este punto menos 1, este punto 2, y ahí tendríamos los cambios respectivos de la monotonía de la función. En el primer tramo, desde menos infinito hasta menos 1, teníamos que esto era creciente. De ahí, en este tramo de acá, teníamos que era decreciente. Y de ahí nuevamente Creciente. creciente. Tomando en cuenta que estos dos puntos de acá terminarían siendo puntos críticos. ¿Sí? Y dependiendo de en qué tramo estemos analizando la función o en qué dominio estemos analizando la función, podrían ser puntos máximos o podrían ser puntos mínimos. Si no lo analizamos en un intervalo dado, como es el caso que tenemos aquí, esta función se debería seguir prolongando, ¿no? Para acá, para acá. Por lo tanto, estos dos puntos simplemente serían puntos críticos y no serían puntos máximos ni mínimos. Si lo analizamos en un intervalo cerrado, podrían ser puntos máximos o mínimos, como les indicaba. Entonces, estos dos puntos que están acá, que los encontramos, terminarían siendo puntos críticos. Entonces, estos eran puntos críticos. Y si hubiésemos necesitado encontrar el valor del f de x, simplemente, ¿qué hacíamos? Reemplazar el valor en la función original.
Eso ya lo hicimos en la clase anterior. Entonces no hay problema en un reemplazo de un punto en una función. Si quisieran hacerlo, tendrían que para el uno tendrían que calcular el f de menos 1 y para el otro tendríamos que calcular el f de 2. Profe, y ahorita tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes con la otra función que era menor a 0. No es necesario. No es necesario. No, porque como les dije, verán, acá. Como les indiqué aquí en esto, el signo o el signo de la desigualdad, si es mayor o menor, no me va a modificar el proceso de resolución. Profe, todo esto es del primer ejercicio, ¿verdad? Ajá, exactamente. Como les decía, este signo de aquí que está remarcado con rojo, sí, esto que está aquí, no me va a modificar el proceso de la resolución. Sí,